Durante la reunión se inició con el análisis de 4 iniciativas de ley que buscan reducir el precio de los combustibles. Sin embargo, durante el encuentro, autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria le plantearon a los integrantes de la Comisión de Finanzas 2 escenarios. El primero es la entrega de un subsidio durante 3 meses para reducir el precio del diésel. Este es el escenario por el que apuesta el ente recaudador. Es distinto, digamos, porque la cadena de distribución es una lógica distinta. Digamos, acá serían las gasolineras que están directamente en ese último eslabón con el consumidor final, cosa que en el gas es una cadena mucho más grande. En el combustible estamos justamente en el eslabón previo al consumidor final. Solo para entender. La factura sería, más o menos. Sí, digamos, la factura electrónica nos permite llevar todos esos controles, registros y se haría un mecanismo de ajuste que podemos controlar a un nivel de precisión muy alto y se daba el subsidio ahí ajustando al final de la factura. Si quisiéramos verlo de esa forma, es el precio del galón más el IVA, ¿verdad? Más el IDP, ¿verdad? Y después de la suma de esto se le restaría un monto de ayuda social. El otro escenario es una reducción del 50% al impuesto al valor agregado sobre el galón de diésel. En este caso, el galón tendría una reducción de aproximadamente 2 quetzales con 40 centavos. De ser aprobada esta propuesta, entraría en vigencia un mes después de su aprobación. El Código Tributario en su artículo 7 indica que cuando se cambian esas tasas, entra en vigencia el siguiente mes. Por supuesto, como decía un diputado, honorable diputado, esto lo pueden cambiar ellos. Pero también hay restricciones técnicas de la administración tributaria, tanto de herramientas nacionales como que tienen que ver con el comercio internacional, que deben ser ajustadas. Pero si fuese de modificar, que la opción 2, que también tiene sus temas, como indicaba, complicados de ejecutar, pues sí, sería la propuesta de hoy era pues ajustar la tasa del IVA para el diésel porque es el que más incide en la canasta básica. En ambos escenarios se dejarían de percibir 261 millones de quetzales. Algunos diputados cuestionaron por qué no se planteaban estos panoramas a la gasolina súper y regular. Al respecto se indicó que durante el 2021 el diésel fue el principal tipo de combustible que se utilizó para el traslado de mercaderías. Su uso comercial alcanzó un 92.8%. Estas dos son las alternativas que se dan para el tema del combustible, para poder ayudar así a la población guatemalteca. Un subsidio o la reducción parcial del impuesto del IVA, en este caso para temas relacionados con los carburantes. 12 decisiones que tiene que tomar y 2 opciones que tiene el Congreso de la República. ¿Por cuál se van a ir? El subsidio es el que apunta más de las 2 opciones, Andrés. Bueno, 2 opciones de muchas, porque también se ha propuesto eliminar el IDP, el impuesto a los derivados del petróleo. Se ha propuesto también eliminar completamente el IVA, porque la propuesta, una de las propuestas, de las 2 propuestas de la SAT, es eliminar el 50% del IVA. Considero que es importante explorar, por lo menos de la SAT, 2 opciones. A mí me llamaba la atención al escuchar esta plática, esta conversación que tenían en el Congreso, unas palabras que decía el ministro de Finanzas Álvaro González Richie. Y él decía que el aumento de los precios que está ocurriendo en estos momentos no es por escasez, porque en Guatemala hay la cantidad de combustible suficiente para abastecernos. Este aumento de precios es por especulación. Entonces él argumentaba en contra de cualquier subsidio porque él decía, no podemos gastarnos 3.000, 4.000, 5.000 millones de quetzales endeudándonos simplemente para subsidiar especulación. El punto aquí es, ya se habló sobre gasolineras que han estado especulando, que se comprobó que compraron el producto en un precio y lo están vendiendo a otro ya con la situación de aumento que se está dando a nivel internacional, cuando en realidad no lo compraron de esta forma. Pero no son tantas gasolineras las que se han evidenciado así y que se han incluso empezado a sancionar. Entonces, el punto aquí es, bueno, si esto se debe a nivel general de una especulación, bueno, esperaríamos también que se tomaran acciones drásticas, porque no solamente basta con decir, es que es por especulación. Bueno, si es por especulación, ¿qué medidas se van a tomar? Y si especularon en el precio, bueno, van a bajarle porque ya ganaron de una forma pues no legal, si lo queremos ver de esta forma, y le tienen que disminuir al precio porque realmente
mientras unos dicen y otros pues también argumentan, nosotros seguimos viviendo día a día el aumento del precio y nadie le está bajando. Yo no he visto en estos días de verdad una baja significativa en el precio de los combustibles. Mientras las reuniones ocurren, mientras las discusiones van en el Congreso, sigue pagando la población guatemalteca, ¿no? Hay que tomar en cuenta entonces que la SAT, y se decía anteriormente, no está de acuerdo en ningún subsidio, pero si llega a ser necesario algún subsidio, ellos plantean dos, y de las dos ellos prefieren una, y una es un subsidio similar al del gas propano, ¿no? Hay que recordar en estos momentos, solo por poner un ejemplo, al cilindro de 25 libras se le da 20 quetzales directo a la empresa, y algo así es lo que se plantea en esta primera parte, lo que plantea la SAT, dar un monto que sea determinado directo a las gasolineras y que eso se vea reflejado. Ahora, la segunda opción es la que tenemos en la pantalla, y esta propuesta es el 50% al IVA que se factura por diésel. Ojo, porque las dos propuestas son solo para el diésel, no son para regular, no son para súper, son solo para diésel. Hay que recordar que la cadena de distribución de petróleo inicia con el importador, luego el distribuidor, se lleva el combustible a las gasolineras y por último llega al consumidor. La propuesta se centra en este último eslabón y se basa en la factura electrónica. En esta factura electrónica están codificadas e identificadas las tarifas de combustible. Se puede establecer cuando se ha consumido diésel y a través de ese proceso aplicar al receptor el subsidio correspondiente. De aprobarse para que el subsidio sea aprobado, toda factura tiene que ser del régimen FEL, factura electrónica, consignar NIT o el Código Único de Identificación, el CUI o su número de DPI, consignar número de placa y se aplicaría únicamente en gasolineras autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas. La SAT, el ente regulador, el Ministerio de Finanzas aporta el monto necesario y luego la gasolinera aplica ese descuento por ayuda social, registra una cuenta bancaria ante el Ministerio y de esa manera va a recibir la acreditación por el subsidio. Ahora, algo que hay que plantearse con estas dos propuestas y hay que hacerlo notar. Se está proponiendo un subsidio únicamente para el diésel, únicamente. ¿Por qué no para el resto de gasolinas? El argumento que se daba es porque sería un costo demasiado alto para el gobierno, que requeriría deuda que a largo plazo va a ser peor para las finanzas, para la economía de Guatemala, que únicamente un subsidio para el diésel. Pero también, si hacemos la comparativa, ¿qué porcentaje de los usuarios o de los ciudadanos pues utilizan este tipo de combustible? Realmente claro, no el apoyo sería más que todo para el transporte de carga, porque lo que se buscaría con esta medida, y son los argumentos que dan las autoridades, es evitar que aumente más, exacto, el alza al precio de los productos, no tanto directo a uno de consumidor que usualmente no utiliza diésel, sino la gran mayoría de las personas utiliza combustible, ya sea regular o súper. Exacto, también hay que analizar entonces si esta situación puede ser utilizada por las gasolineras para poderse también ir beneficiando, porque mira, a mí me preocupa cuando se menciona, es que hay mucha especulación, todavía hay abastecimiento y todavía hay especulación, y que cuando ves entonces en los resultados de las auditorías, de las revisiones que hacen, no ves aquel reflejo de generalización en cuanto a las especulaciones en los precios. No, y es el argumento que daba el ministro. Si ponemos un subsidio a todo el combustible y ponemos un monto fijo, digamos, no sé, unos 5 o 10 quetzales, ¿quiénes van a ganar únicamente? Las gasolineras. Claro. Y se van a ver incluso en un escenario en el cual van a poder subirle un poquito más al precio de la gasolina, para ganar más, seguir aumentando ganancias y únicamente se ve afectado el Estado, que tendría que estar, estamos hablando de cantidades grandes. El subsidio al gas propano son 150 millones, fue en esta primera vez, ahorita es otro monto similar, pero si hablamos de subsidiar cada galón de combustible que se consume en toda Guatemala, estamos hablando de una cantidad de dinero que es exageradamente grande, y eso es algo que tenemos que entender. No estamos hablando de un par de millones, estamos hablando de miles de millones de quetzales. Y la opción entonces B, que sería la reducción del IVA en el tema de los combustibles del 50%, ¿qué tan beneficiosa podría ser también? Solo se aplicará el tema del diésel, se generalizará, para ver entonces cuál de estas dos opciones conviene, porque dentro de tantas que se han planteado en el Congreso, hoy esta reunión que se realizó de forma interinstitucional con los diputados del Congreso de la República, los jefes de bloque, pretendía eso, llegar a un acuerdo para reducir las posibilidades y poder entonces plantear
2 propuestas o 3 para que se decida en el Pleno del Congreso de la República, y al final estas 2 fueron las que ganaron, aparentemente, ¿verdad? Porque todo puede pasar. Sí, es muy fácil quedarnos en este debate hablando sobre la situación a corto y mediano plazo, que entiendo es lo más urgente, pero también me gustaría llevar ese análisis a ver la situación a largo plazo. Y es que lo que en estos momentos estamos experimentando es lo pernicioso, lo malo de la dependencia al petróleo que no solo tiene Guatemala, sino el mundo. Sí. Somos dependientes del petróleo en todo. Lo vemos ahorita en todo. Sube el petróleo, sube el precio de todo. Claramente esto no es sostenible. Primero, no es sostenible en la economía, y segundo, la crisis climática. No la podemos dejar de lado. ¿Qué dicen los científicos que tenemos que hacer para que la crisis climática, los efectos de la crisis climática sean reducidos? Eliminar nuestra dependencia de los combustibles. Y eso es algo urgente, que tal vez, como te digo, tal vez no es un problema que ahorita lo veamos como urgente, pero es un problema que está latente y que ya nos está afectando. Entonces, si tenemos que hacer por la crisis climática una reducción de nuestra dependencia a los combustibles, y ahorita estamos viendo que cuando aumentan los precios de los combustibles nos va mal, bueno, ¿qué más estamos esperando para realmente hacer ese cambio? Que tal vez va a ser costoso en un inicio, pero se tiene que hacer. La verdad que sí, viendo situaciones a futuro, es importante que se piensen en estas alternativas, porque de lo contrario vamos a tener estas crisis. Sabemos que pues la situación internacional es la que nos va a regir, y que obviamente quienes manejan el petróleo y quienes lo distribuyen también tienen pues poder para decidir entonces cómo es que se realiza pues la venta, qué precio es el que se logra establecer. Aparte, hemos visto entonces que crisis a nivel de guerras como Rusia y Ucrania, lo que está sucediendo, pues desató esta situación a nivel mundial. Entonces es necesario que cada país vaya pensando en otras alternativas y vaya planteando también proyectos que se puedan ir aplicando en un futuro no muy lejano. Esperemos entonces qué propuestas hay. El Ministerio de Energía y Minas tendrá también que analizar esta situación en conjunto con el Ministerio de